Buenas tardes, estamos aquí esperando la conferencia de nuestra compañera Carolina Fernández Jiménez sobre Byung-Chul Han. Antes de nada, presentarme, soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto, que hemos intentado hoy aquí comenzar nuestra andadura con las cuestiones de la formación. Esta conferencia de hoy inicia un ciclo llamado Filosofía en Abierto, en el que trabajaremos sobre autores o momentos de la historia de la filosofía que no han sido trabajados, autores o autoras, y momentos de la historia de la filosofía que no han sido trabajados habitualmente por el canon tradicional. Sin más, voy a pasar a presentar a la conferenciante, Lucía Carolina Fernández Jiménez. Es doctora en filosofía y a su vez doctora en psicología. Recientemente ha realizado la tesis doctoral que está en prensa, será publicada en breve, en la que une un poco los ámbitos de la psicología y la filosofía. A su vez es profesora en un instituto de enseñanza secundaria en Elche, la localidad de Elche, en Alicante, en España, y donde ejerce pues, de profesora de filosofía y a su vez de jefa de estudios, una tarea dada desdeñable. Sin más, realizado diversas investigaciones, pero tiene esas pequeñas curiosidades que nos unen a esto de la filosofía en abierto, ¿no? Y una de ellas pues, es investigar sobre Byung-Chul Han, un filósofo contemporáneo, actual, vivo y muy vivo a nivel de pensamiento, el cual nos va a presentar hoy aquí. Sin más, te dejo la palabra, Carolina, y cuando quieras comenzamos. Muchas gracias, Nieves. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Carolina Fernández. Desde la Sociedad de Filosofía en Abierto les agradecemos, bueno, pues su presencia, si están ahí escuchándonos, y esperamos que disfruten de este ciclo de conferencias que comienza hoy con una reflexión filosófica sobre nuestro tiempo a través de la filosofía de un autor, a mi parecer interesantísimo, que es Byung-Chul Han, que, como os ha dicho Nieves, es uno de los filósofos actuales más interesantes, que lleva a cabo una sugerente radiografía de la sociedad del siglo XXI, de la sociedad actual. Y yo creo que también con una importantísima aplicación a nuestra vida cotidiana. Gracias y espero que sea de su interés. Y sin más, voy a comenzar. Y lo primero que voy a hacer, ¿vale?, va a ser compartir una presentación, porque creo que es interesante y a lo mejor también pues, puede ser más didáctico el que podamos ver algunas de las cuestiones que os quiero presentar de una manera más visual, ¿vale? Voy a comenzar, mientras ello se carga, os voy contando que voy a empezar con una brevísima biografía de Byung-Chul Han. ¿Quién es Byung-Chul Han? Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano afincado en Alemania. Nació en Corea, pero vive en Alemania. Nació en 1959, por lo que en la actualidad cuenta con 64 años. Es experto en estudios culturales y profesor, como tenéis ahí, de la Universidad de Berlín. Y él hizo una tesis sobre Martin Heidegger, ¿vale?, sobre la filosofía de Martin Heidegger. Después vamos a ver que su primera obra hace referencia justamente a él. Y me gustaría señalar aquí varias cosas. Una, que Byung-Chul Han, muchas veces, ¿no?, cuando escuchamos el nombre, alguien dice, anda, no sabía que te dedicabas también al estudio de la filosofía asiática, ¿no? Byung-Chul Han, como hemos dicho, se afinca en Alemania, y además todos sus textos están escritos en alemán. Es considerado, como decimos, uno de los filósofos ahora mismo más destacados y sobre todo se ha hecho famoso por su crítica al capitalismo y su descripción de la sociedad actual, de las cuales nos va a decir que bajo una aparente amabilidad, sin embargo, es una sociedad que esclaviza al individuo. Probablemente alguno de vosotros haya escuchado conceptos como rendimiento, hipertransparencia, autoexplotación, cansancio. Todos estos conceptos son conceptos que él utiliza para describir a la sociedad del siglo XXI a la que ahora vamos a referirnos. Antes de pasar a hacer un brevísimo recorrido por su obra, me gustaría también señalar aquí, cuando hablo de la breve
biografía, que Byung-Chul Han, si alguno de vosotros está interesado por él o lo ha leído, habrá visto que tiene y ha tenido muy mala prensa. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues me voy a permitir una reflexión acerca de eso, ¿no? Byung-Chul Han es verdad que se ha hecho famoso, como después veremos, sobre todo en esta radiografía de la sociedad del siglo XXI, por escribir unas obras, a las que luego nos referiremos, unas obras muy cortitas, unas obras, podríamos decir incluso filosóficamente hablando, como muy sencillas, dirigidas no solamente a una gran élite, con frases muy cortas, ¿no? Que algunas veces parecen casi que son sentencias, y bueno, pues ha alcanzado realmente en los últimos años una popularidad absolutamente notoria. Yo creo, y me voy a permitir el lujo de decirlo, que esto algunos no se lo han perdonado, como si realmente el ser filósofo estuviera absolutamente reñido con el tener fama o el tener popularidad, ¿no? No sé si realmente ha sido eso o el hecho de que escriba de esta manera, también digo, como si el filósofo tuviera que escribir oscuro, ¿no? O solamente escribir para una élite. Desde luego, si están buscando eso, no vayan a buscar en la obra de este filósofo al que vamos a referirnos, que es Byung-Chul Han. Y como digo, me voy a permitir comenzar hablando de los diferentes libros que escribe, ¿vale? Voy a hacer un recorrido, pero muy breve, apuntando simplemente algunas cosas, pero creo que para hablar de su pensamiento nos puede ser bastante esclarecedor. Fíjense, en realidad la obra de Byung-Chul Han podemos dividirla en 19 obras que son las que se han traducido al español, ¿vale? Esas 19 obras, podríamos decir, que tienen un punto de inflexión, que nos serviría para decir de aquí para atrás y de aquí para adelante, ¿no? Que son, es sobre todo un libro que se escribe en 2010 y que es La sociedad del cansancio. Con La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han adquiere una fama total, podríamos decir casi. Sin embargo, con anterioridad a eso, Byung-Chul Han escribe otras obras, en concreto cinco, y yo creo que podríamos dividirlas de estas maneras, ¿no? Unas primeras obras, que fíjense, en realidad luego las publica en español Herder, con un mismo formato, ¿no? Y en ellas, bueno, pues la primera es de 1996, En el corazón de Heidegger. Hemos dicho antes que él se doctora con una tesis sobre la filosofía de Heidegger, y esta obra supone una relectura de la obra del filósofo alemán en diálogo con literatura contemporánea. Después escribirá Caras de la muerte y Muerte y alteridad. Podríamos decir que estos tres libros son más oscuros y más difíciles de lo que realmente luego nos vamos a encontrar en esas obras que hablan de la radiografía de la sociedad del siglo XXI. También, en 2002 va a publicar Filosofía del budismo zen, una obra que creo que podemos decir que supone una mención aparte porque tiene como una entidad propia, ¿no? Aquí Byung-Chul Han pone en diálogo al budismo zen, que a él le interesa mucho, con la filosofía occidental para terminar haciendo un elogio del silencio. Luego veremos que este elogio del silencio lo vamos a encontrar muchas veces a lo largo de su obra. Y ahora sí, en el 2009, con esta quinta obra, ya podemos hablar de esas obras que tienen una entidad propia, ¿no? Un conjunto de obras que tienen entidad propia y que ahora ya sí comenzamos a radiografiar, lo que sería la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, como decimos, no será hasta la siguiente donde alcance la fama, pero ya El aroma del tiempo supone una serie de obras, ¿vale? Que las tenemos, son obras muy cortitas, de unas 100 páginas, no más, y que todas ellas van a poner el acento en alguna característica determinante de la sociedad del siglo XXI. En esta primera, en El aroma del tiempo, nos habla de cómo en nuestra sociedad todo se experimenta como algo efímero, como algo fugaz. Esto, para aquellos que lo hayan leído, nos puede recordar un poco a lo que Bauman, ¿no? El filósofo polaco-británico, denominó sociedad líquida, esa sociedad en la que la vertiginosa rapidez de los cambios imposibilitan los vínculos humanos. Y ahora sí, llega en el 2010 La sociedad del cansancio. Esta es, como hemos dicho, la obra que lo va a llevar a la fama. Aquí es donde va a tratar los famosos conceptos de autoexigencia, de autoexplotación, que nos llevan
a lo que le ha dado la fama a Byung-Chul Han como descripción total de la sociedad, que es la sociedad del rendimiento, ¿no? En nuestra sociedad nos dice, estamos absolutamente obligados, con una obligación casi impuesta, a producir y a rendir. En esta sociedad, en esta sociedad del rendimiento, es en aquella en la que los individuos, nos dice Byung-Chul Han, desarrollan cada vez más patologías como son la depresión, el TDAH o el síndrome de estar quemados. Más adelante nos referiremos a ellas. Pasamos 2 años después, en el 2012, aparece La Sociedad de la Transparencia, la tercera obra de su radiografía. En ella, Byung-Chul Han va a analizar el impacto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de relacionarnos con los otros. Allí, dice Han, en las redes sociales es donde cada uno, de manera absolutamente voluntaria, se desnuda y se expone para venderse. Porque dice Byung-Chul Han que en nuestra sociedad todo se vende, en la sociedad del consumo. Aparece en el mismo año esta obra que se titula La agonía del Eros y que sigue en la misma línea de La Sociedad de la Transparencia, donde afirma Byung-Chul Han que justamente porque siempre estamos desnudándonos y exponiéndonos en las redes sociales, lo erótico aparece en nuestra sociedad para dejar paso solamente, dice, a lo pornográfico. Todo se somete al consumismo, incluso las relaciones con el otro. Un año después aparece en El enjambre, donde la caracterización de la sociedad tiene que ver aquí con la soledad de los individuos, que viven, dice Byung-Chul Han, en nuestra sociedad unidos, pero solo, rodeados de gente y de ruidos, pero aislados y sin vínculos. Me permito pararme aquí simplemente para anotar, sabrán ya algunos de ustedes, que el siglo XXI ha sido ya denominado como el siglo de la soledad. En ese mismo año, Byung-Chul Han publica un libro distinto, un libro mucho menos conocido, en español no se publica hasta el año 2022 y solo en edición digital, no se encuentra en papel, cuyo sugerente título es el que tienen ahí. Por favor, cierra los ojos. Cortando, ¿no? Supone un corte de alguna manera con esa crítica a la sociedad y parece que dentro de esa crítica aquí lo que nos va es a dar una alternativa, como alternativa a la sociedad del rendimiento, como alternativa a la sociedad del cansancio, como alternativa a la hipertransparencia. Esto es una invitación para parar, para cerrar los ojos, para estar en silencio y para pensar. Sin embargo, al año siguiente vuelve otra vez a retomar esa crítica y aparece Psicopolítica, en el que Han afirma que el individuo moderno se somete, dice él gustosamente, al mayor sistema de dominación que hay hoy en día y que es el que se construye a través de los datos personales que vertemos en las redes sociales y que el poder utiliza para someternos. No lo olviden, el gran hermano nos vigila. Con La salvación de lo bello, al año siguiente, en el 2015, Han lleva a cabo otra crítica a nuestra sociedad, que esta vez tiene que ver con la forma, dice él, en el que se ha pervertido el concepto de belleza. Ahora, lo bello ha sido sustituido por el me gusta, los famosos like. Lo que me gusta hoy en día tiene que ver con lo superficial, con aquello que solamente tiene el valor de usar y tirar. El me gusta, dice Byung-Chul Han, es un mero me complace y me sirve ahora, que no tiene nada que ver con la verdadera belleza. Seguimos. Al año siguiente aparece La expulsión de lo distinto. En nuestra sociedad, dice Byung-Chul Han, no cabe lo otro, no cabe lo diferente de mí. Es esta sociedad cada vez más tendente a la homogeneidad. Nos dice lo que hay que pensar, lo que nos tiene que gustar, lo que hay que hacer. Aquí la masa se come al individuo. No cabe lo diferente y sus peculiaridades. Esta sociedad expulsa a lo que no es como nos dice la sociedad que debe ser. De nuevo, en el 2017, un Kit Kat, un respiro, un pararnos en esa crítica y dar una alternativa, ¿no? Se trata de Lo a la tierra, donde Han reivindica la jardinería
como una actividad ajena a las prisas y a la vorágine de nuestra sociedad. Pero volvemos a esa radiografía. En el 2018 aparece el buen entretenimiento, retomando de esta manera Byung-Chul Han su análisis sociológico, filosófico y antropológico. Y esta vez lo hace a través del concepto de ludificación. La ludificación de la existencia es propia del siglo XXI y no es más que un intento, dice Han, de distraernos del peso de la existencia. Podríamos decir que en terminología freudiana sería algo así como un mecanismo de defensa contra la insoportable cotidianidad. Esta ludificación, sin embargo, solo nos aboca a llevar lo que podríamos decir en terminología heideggeriana una existencia inauténtica. Algo así como viajamos, encendemos la tele, nos rodeamos de miles de estímulos simplemente para no soportar la realidad ni pensarla. Esa realidad del rendimiento y de las prisas de la que queremos escapar. Y al año siguiente, en 2019, llega la desaparición de los rituales, donde Byung-Chul Han se aflige por la desaparición de lo simbólico en nuestra sociedad, a la vez que nos advierte de la importante función colectiva de lo simbólico como generador, dice él, de vínculos, esos mismos que están rotos en esta sociedad atomizada. Y llegamos, en 2020, a una de sus obras, me voy a permitir, por lo menos para mí, más significativas y profundas, que es La sociedad paliativa. En esta obra desarrolla Han con maestría la idea de cómo nuestra sociedad ha expulsado también la mera idea del dolor. El individuo del siglo XXI exige acabar con la vulnerabilidad del ser humano y y desplaza cualquier posibilidad de dolor, aunque sea, dice él, al precio de convertirnos en seres continuamente anestesiados. La profunda medicalización de los problemas de la vida a la que estamos asistiendo es un buen ejemplo de ello. De verdad, si no la han leído, yo les invito a hacerlo. Y llega en el 2021, la que será la penúltima de sus obras, porque la otra está recién sacada del horno, que se titula No cosas. ¿Qué es No cosas? Un aviso, podríamos decir, sobre los peligros de la desmaterialización digital, de la virtualidad y, en última instancia, un nuevo imperativo consumista. Pero ahora de lo que se trata no es de acumular cosas, sino de acumular experiencias. Y como digo, por último, y recién salido del horno, en este 2023 aparece la crisis de la narración. Han nos advierte de otro de los grandes males de nuestro tiempo. Estamos perdiendo, nos dice, la capacidad de narrar y con ello nos advierte también la capacidad de pensar y de escuchar al otro. Vivimos en una época en la que la gran cantidad de información nos invade y lo único que se narra, dice Han, es lo que se utiliza para vender. Él le llama la narrativa de la publicidad, que nada tiene que ver, dice, con las verdaderas historias que nos ayudan a orientarnos y a dar sentido a la existencia. Y bien, estas son las obras de Byung-Chul Han. Y ahora, si os parece, vamos a recapitular para ver cuáles serían los conceptos más importantes dentro de esa caracterización de la sociedad del siglo XXI de la que Byung-Chul Han nos habla. Y podríamos decir, quedaría algo así. La sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, es una sociedad del rendimiento, de individuos autoexplotados que se exigen llegar a más. Es una sociedad pornográfica, donde todo se comercializa y se exhibe, donde se muestra todo y no hay lugar ni para el misterio ni para lo erótico. Es la sociedad del cansancio, en la que los individuos, sobreexigidos y autoexplotados, están cansados y están quemados. Es la sociedad del entretenimiento, en la que, por olvidarse de su estado estresante y doloroso, solo piensan en escapar a través de la diversión. Es también
la sociedad de la homogeneización, donde lo distinto no tiene cabida. Es la sociedad de la transparencia, en la que nos exponemos continuamente para vendernos. ¿Y dónde nos vendemos? En los escaparates de las redes sociales. De ahí la sociedad de la digitalización. Por último, podríamos decir que es la sociedad paliativa, en la que el dolor y el sufrimiento de la existencia se trata y se medicaliza como si de una enfermedad se tratase. Voy ahora a intentar recapitular y ahondar un poco más en algunos de estos conceptos. Y vamos a empezar justamente con la sociedad de la transparencia. Para explicar a qué se refiere Byung-Chul Han, él mismo hace referencia a dos obras. Por un lado, El Panóptico, de Jeremy Bentham, quien a finales del siglo XVIII ideó este lugar como una estructura carcelaria que permitía al guardián observar continuamente a los prisioneros desde arriba. Por otro lado, la famosísima y maravillosa obra distópica de Orwell, 1984. Ambas, dice Han, profetizaban ya la vigilancia digital de nuestros días. A través de todos los datos que vertemos continuamente en la red, con nuestras compras, con nuestro chat en las redes sociales, con nuestras búsquedas en Google, somos vigilados y además somos controlados. ¿Y para qué utiliza el poder estos datos? Bueno, pues nos dice Byung-Chul Han, desde para la propaganda política, para la publicidad, pasando, por supuesto, por controlar también nuestra propia localización. Han advierte, ahora más que nunca, el gran hermano nos vigila. Y vamos ahora a ese concepto que decíamos que realmente es casi el concepto más famoso dentro de la filosofía de Byung-Chul Han, ¿no? Quien más y quien menos, si ha escuchado alguna vez hablar de él, dice, sí, ese era el de la sociedad del rendimiento, ¿no? Vamos a pararnos un poco en entender qué significa esto de la sociedad del rendimiento. Para explicarlo, Byung-Chul Han va a contraponer la sociedad actual, esa sociedad que él denomina del rendimiento, a la sociedad disciplinaria de la que hablaba Foucault en su famosa obra Vigilar y castigar. Vamos a entender primero qué era la sociedad disciplinaria y después pasaremos a la sociedad del rendimiento. Esa sociedad disciplinaria era, como digo, de la que nos había hablado Foucault para referirse a la sociedad del siglo XVIII, siglo XIX y podríamos decir también de principios del siglo XX. ¿Qué caracteriza o qué caracterizaba a la sociedad disciplinaria? La obediencia a las reglas. La obediencia a las reglas externas. Estaríamos hablando de una heteronomía, ¿no? Una sociedad impositiva caracterizada por el yo debo. Yo debo seguir unas reglas que tengo que cumplir. Y si no las cumplo, estaré excluido. De ahí que esas reglas sirven como mecanismo de inclusión y de exclusión. Una sociedad en la que si no aceptas las normas, serás apartado. ¿Y dónde? Y él pone algunos ejemplos de dónde serán apartadas las personas, los anormales, ¿no? Fuera de la norma. ¿Dónde serán? Pues en los hospitales psiquiátricos, en las cárceles o en las fábricas. Las fábricas como símbolo de despersonalización. El control aquí se ejerce desde fuera. El individuo lo único que tiene que hacer es ser un sujeto de obediencia. Nos recordaría esto de alguna manera, ¿no?, al camello nietzscheano también, que lo único que tiene que hacer es cumplir con esas normas que le vienen impuestas. Sin embargo, es una buena noticia, alegría. No nos encontramos en la sociedad disciplinaria, sino que ahora nos encontramos en una sociedad que no nos impone nada desde fuera. No nos impone nada desde fuera hasta tal punto en el que el lema ahora mismo no sería el yo debo, sino el yo puedo, ¿vale? Por lo tanto, esa sociedad de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, se caracteriza por el yo puedo, el famoso yes, we can, ¿no? Que no nos impone nada de manera coercitiva. Ahora bien, dice Byung-Chul Han, sí de una manera ciertamente civilina, podríamos decir, ¿no? Porque lo que nos impone, hay una cierta imposición del deber de mejorar, de rendir. Existe la imposición del éxito y de la felicidad. Fijémonos, ¿no?
lo interesante aquí también sería decir que quien no cumple con eso queda excluido, ¿no? Si no eres más guapo, más divertido, más atlético, más emprendedor, hay que ser todas esas cosas realmente para tener éxito en la sociedad del rendimiento. ¿Cuáles son, a diferencia de esos lugares sórdidos, ¿no?, de los que se nos hablaba en la sociedad disciplinaria? Los ejemplos de los lugares exitosos, dice Byung-Chul Han, que serían los gimnasios, los aeropuertos, los quirófanos, los lugares donde se practican deportes de riesgo. Esa sería la caracterización de la sociedad del rendimiento, en la que no hay un control ejercido desde fuera, sino que dice Byung-Chul Han que está o existe el peor control que hay, que es un control que nosotros mismos ejercemos desde dentro. Es decir, tenemos que convertirnos, dice Byung-Chul Han, en emprendedores de nosotros mismos. Por eso se llama autoexplotación autoconsentida. Tenemos que hacerlos, y en este sentido es en el que Byung-Chul Han habla de estas, os he puesto ahí algunas sentencias, ¿no?, algunas frases como muy lapidarias de su filosofía que se han hecho famosas, como rendir significa explotarse a sí mismo y creerse uno que se está realizando. Me estoy autoexplotando porque tengo que llegar a todos los sitios, tengo que ser la mejor en todos los aspectos para gustar, para poder venderme. Y además lo que tengo que hacer es hacerlo con buena cara, ¿no? Y dice Byung-Chul Han que el control generado por uno mismo es el control más poderoso. ¿Cómo han conseguido, en realidad, que nos autoexplotemos? Generando nuestro propio deseo de vendernos, ¿no? Necesitamos vendernos. ¿Por qué? Porque el individuo forma parte, al igual que todo el resto de objetos de la sociedad consumista, pues somos otro objeto más de consumo. Tenemos que vendernos a través de las redes sociales, como veíamos antes, de tal manera que será muy necesario que construyamos nuestra propia marca personal. Una marca personal que tiene que hablar, por supuesto, de una persona exitosa, porque lo contrario no iba a venderse, ¿vale? Y esa persona, ¿no?, exitosa tiene que ser guapa, joven, sana, rica, feliz. Si te quejas en la sociedad del rendimiento, serás expulsado, ¿no? Recordemos, expulsión de lo distinto, porque si te quejas eres un deprimente, un aburrido, alguien que no se enfrenta a los retos de la vida. Eres culpable. Recordemos esta palabra también para verla ahora, ¿no? Pero ese deber, ese objetivo éxito, ¿no?, en esta vida, ese deber nos lleva también, dice Byung-Chul Han, a la vivencia de la angustia y a la vivencia de la culpa. Lo dice de esta manera tan tajante. La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados. Produce depresivos y fracasados. ¿En qué sentido? En el sentido de que la angustia se apodera de nosotros porque no sabemos cómo hacerlo para ser feliz, pero sabemos que tenemos que ser feliz. Es decir, todo el mundo lo es. Además, daros cuenta, todo el mundo lo es porque lo veo. ¿Dónde lo veo? En las redes sociales. ¿Dónde lo veo? En los selfies. Nadie se hace un selfie en su peor momento, siempre vendiendo la mejor versión. Y yo me angustio porque veo la mejor versión de todo el mundo y todo el mundo consigue ser feliz y yo no consigo ser feliz y siento angustia. Pero no solamente siento angustia, siento también culpa. De alguna manera, como era el yes we can, ¿no? Es decir, podemos hacerlo. Si no lo soy, si no soy feliz, en cierto modo, es porque no he querido. Es decir, hay una absoluta responsabilidad que culpabiliza a la persona infeliz, a la persona no exitosa. Y toda esta culpa pone de manifiesto inevitablemente el agotamiento del individuo, la sociedad del cansancio, el agotamiento que acarrea la propia japicracia, ¿no? Supongo que muchos de vosotros conocéis ese concepto de la japicracia que hace referencia a la obligación de mostrarnos feliz. Y es que, dice Byung-Chul Han, la positividad también cansa y genera el síndrome de estar quemado, ¿no?, que hace referencia a que ya no puedo más de esa obligación de ser feliz. Byung-Chul Han pone de manifiesto la mentira de los discursos de la felicidad. Eso que nos está diciendo
puedes conseguir todo lo que quieras, hazlo, lo puedes conseguir, no hay ningún problema y además debes ser tu mejor versión, ¿no? Dice Byung-Chul Han que todos estos discursos no solamente son mentiras, sino que también son discursos muy peligrosos. Y nos señala cómo en los últimos tiempos el número de personas, podríamos decir, infelices, ¿no? Depresivas y medicalizadas ha ido creciendo preocupantemente, hasta el punto de que hoy estamos asistiendo a lo que podríamos llamar una epidemia de enfermedad mental. Pero además también nos habla, como veíamos hace un momento, Byung-Chul Han, de esa expulsión de lo distinto, ¿no? No voy a pararme mucho porque acabamos de hablar de ello. En la sociedad del rendimiento, ¿qué pasa si no eres feliz? Bueno, pues lo que pasa es que sobras, que no encajas, que no has sabido venderte, que eres una carga, un plasta, un quejica, que eres un fracaso. Incluso piensen que cuando te despiden tienes que tomártelo todo como si fuera una oportunidad. Dice Byung-Chul Han, en el infierno de lo igual no hay lugar para ser uno mismo. Y podríamos decir que curiosamente, sin embargo, nos están vendiendo continuamente en la publicidad, sé tú mismo, sé auténtico, sé singular, pero lo curioso es que solamente serás tú mismo, serás auténtico si haces lo que hace el resto de las personas. Y esta sociedad, como decíamos, es la sociedad del entretenimiento. Aquí solamente hay dos posibilidades, o divertirse o morir. Es lo que Byung-Chul Han llama la ludificación del mundo. Todo hay que hacerlo jugando y no cuenta la cultura del esfuerzo. ¿Cuál es la cuestión? Tenemos que divertirnos para soportar el peso de la existencia. Vamos a divertirnos. La cuestión es mejor no pensar. Para pensar, además, se necesita pausa. Para pensar, se necesita silencio. Y eso nos llevaría a dos cosas. A encontrarnos con nosotros mismos y a darnos cuenta de que hay cosas que no nos gusta ver. Además de que pensar es aburrido, es cansado y puede ser contraproducente también para quién, también para el poder. El poder que es el mismo que nos dice no pensemos, sino rindamos. Estemos en forma y a punto para rendir. Pasamos hablar un poquitín de la sociedad pornográfica. La nuestra es también, dice Byung-Chul Han, una sociedad pornográfica que supone el fin de las relaciones amorosas, dado que en la sociedad llena de individuos aislados y narcisistas, él le llama narcisistas, en la que vivimos, no hay lugar para el otro. Aquí todo se cuantifica. Hay que tener más, hay que viajar más, hay que ser más rico, hay que ser más guapo y también hay que tener más relaciones. Lo que importa es la cantidad, no la calidad, porque lo que importa es consumir. Y así se hace también con el cuerpo, que se convierte en una pura mercancía. El cuerpo del otro se consume, dice Byung-Chul Han, con un placer narcisista. El responsable, Byung-Chul Han, una y otra vez, como ya sabemos, dice que el responsable es el capitalismo, que todo lo exhibe y lo mercantiliza, alimentando lo pornográfico. Vamos ahora a decir algunas palabras más acerca de esta sociedad paliativa a la que nos hemos referido antes. La sociedad paliativa, como ya hemos comentado, es una lúcida crítica a la medicalización de la vida. La sociedad actual, dice Byung-Chul Han, ha desarrollado una algofobia, algos, dolor, miedo al dolor, que tiene como resultado lo que él denomina una anestesia permanente, un vivir anestesiados, como zombies, como empastillados, incapaces de sentir, ¿no? Pensemos también, antes hemos hecho referencia a 1984, la famosa distopía de Orwell, ahora podríamos hacer referencia a la otra famosísima distopía, ¿no? Que nos habla de un mundo feliz, que nos habla del soma, ¿no? La pastillita de la felicidad. ¿Por qué hay que quitar, por qué tenemos que quitarnos del medio el dolor, ¿no?
porque el dolor se entiende como, atención, signo de debilidad. El dolor es un signo de debilidad y ya hemos visto que no podemos mostrar ningún sufrimiento, ninguna debilidad, ¿no? Porque entonces seremos expulsados, entonces no estamos en el reino de las apicracias. El dolor, además, carece por completo de sentido y de utilidad en nuestra sociedad, como si pudiese haber existencia vulnerable del ser humano sin dolor. Sin embargo, ese mismo miedo al dolor nos vuelve, sin embargo, dice Byung-Chul Han, cada vez más extremadamente sensibles al dolor. ¿Y por qué? Claro, normal, porque no aceptamos un ápice de debilidad, de vulnerabilidad, porque somos absolutamente intolerables ante el más mínimo dolor, sea físico o sea psicológico. ¿Y entonces qué hacemos? Pues entonces acudimos rápidamente a los analgésicos, esos analgésicos que muchas veces lo que hacen es ocultar las situaciones sociales, en muchos casos, causantes del dolor. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Byung-Chul Han es que se oculta muchas veces el estrés al que realmente estamos sometidos por esas condiciones de vida en las que vivimos en la sociedad del rendimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratar al síntoma y no tratar a la causa. Estamos en ¿qué sociedad? La sociedad de la información, ¿no? En esa sociedad en la que no cosas, nos dice Byung-Chul Han, que de lo que se trata es de consumir y consumir y consumir experiencias. Allí, en no cosas, nos dice Byung-Chul Han, el orden terreno está siendo sustituido por el orden digital. Es decir, sostiene que en la actualidad las cosas materiales están siendo sustituidas por las experiencias. ¿Y por qué? Fijaos, porque las cosas, dice Byung-Chul Han, nos atan. Nos ata una casa, nos ata una ciudad, nos ata una persona con la que nos hemos comprometido. ¿Qué ocurre? Que las cosas generan cosas, y estoy entendiendo ahí también persona como cosa en el sentido físico, ¿vale? Las cosas nos atan porque generan vínculos y los vínculos restan posibilidades. Y eso es lo que no quiere perder el individuo narcisista del siglo XXI. Ese individuo que lo que quiere es tener experiencias porque, dice Byung-Chul Han, generan sensación de libertad, pero dice él libertad en el sentido consumista, que para él no es más que una ilusión de libertad. En la actualidad, dice Byung-Chul Han, percibimos la realidad a través de la pantalla. No somos nosotros los que utilizamos el móvil, sino que el móvil nos utiliza a nosotros. Queremos compartirlo todo con todo el mundo, pero en realidad no compartimos nada y solamente hay un tsunami de información que a veces nos ahoga. La comunicación digital, además, lo más importante de todo es que el otro está cada vez menos presente. Ese otro, que como acabamos de ver, era entendido como obstáculo porque genera vínculos y porque ata, es decir, el compromiso con el otro me resta posibilidades. Y vamos a terminar hablando de la era posnarrativa, ¿no? Que es lo que Byung-Chul Han nos cuenta en esta obra que acaba de publicarse en español. En esa misma sociedad de la información a la que hace referencia, también hace referencia, como digo, en ella, para hablar de esta era posnarrativa en la que vivimos. Y dice Byung-Chul Han aquí que información es lo contrario de la narración. En la información, dice Han, el tiempo se trocea como instantes, ¿no? El tiempo puntillista también del que hablaba Bauman, como instantes sin conexión, mientras que la narración es historia, como muestra nuestra propia autobiografía, ¿no? En la que cada uno de los momentos tiene sentido siempre en conexión con los otros. Sin embargo, en la información solo cuenta la cantidad, cuánta información tengas, ¿no? Como si fuera algo así como al peso. Pero en la narración importa la calidad, como en la vida. Es importante el recuerdo y la memoria que me enseñan y me hacen aprender del pasado. Y lo más importante de todo,
En la narración importa el otro, que genera comunidad, como cuando le contamos un cuento a nuestros hijos, ¿no? En la información no. En la información solo cuentan los datos que consumimos en soledad para poder decir, tengo más información que tú. Pero claro, para narrar se necesita tiempo, para narrar se necesita paciencia, para narrar se necesita escucha. Todo, dice Byung-Chul Han, de lo que carecemos en la sociedad de las prisas y del estrés en la que nos encontramos. Sociedad que por ello mismo, apunta, está cada vez más desorientada y carente de sentido. Pero nos advierte Han también de que corremos un gran riesgo, y es el riesgo de dejar de pensar, porque el pensamiento, nos advierte, requiere de la narración, y ahora muchas veces, más que nada, lo que hacemos es repetir y vomitar información. Como profesora tengo que reconocer que esto sobre todo me preocupa especialmente, ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos encontramos, aunque algunos chicos tienen cada vez más dificultades para organizar su pensamiento, ¿no? Sea en un discurso oral o en un discurso por escrito, ¿no? La conexión. Pueden decir muchas cosas, pero la conexión, que es lo que realmente hace una narración, se pierde. Pero antes de terminar con esta era posnarrativa, señala Han, también una cosa importante: la importancia de no perder la narración, porque la narración también es cura. Qué idea más bonita. El proceso de cualquier narración, dice Byung-Chul Han, comienza ya cuando el paciente puede contar al médico sus dolencias, porque ahí la persona se siente atendida y se siente individualizada. Podemos decir, también Freud señalaba ya, ¿no?, que muchas dolencias psíquicas provienen de un bloqueo narrativo por un suceso incapaz de verbalizarse. La curación consistía entonces en ayudarle a verbalizar lo no narrable, ¿no? La cuestión es que ni siquiera parece en la sociedad actual que los médicos tengan tiempo ya para escuchar a sus pacientes. Es el triunfo de la medicalización, que es más rápida, pero es menos humana. A riesgo de caer en ese pesimismo total, ¿no?, del que decíamos que se le ha criticado tanto a Byung-Chul Han, sí creo que para poder entenderlo podríamos terminar diciendo algo así, ¿no?, que el objetivo de nuestra sociedad sería convertir al ser humano en un sujeto capaz de rendir, insensible al dolor en la medida de lo posible y continuamente feliz. ¿Por qué? Porque de esta manera es mucho más manipulable. Les voy a invitar, casi estamos terminando, a que vean un documental que se encuentra en YouTube, que se titula La sociedad del cansancio. Es un documental de 1 hora, más o menos, sobre la filosofía de Byung-Chul Han, un documental creo que bastante bueno, de 2015, donde, bueno, pues hay algunas entrevistas también, ¿no?, y Byung-Chul Han va contando ciertas cosas de su filosofía. Allí cuenta Byung-Chul Han que él, que nace en Corea, ¿no?, aunque vive en Alemania desde hace muchísimos años, va una vez al año a Corea y advierte de determinados peligros que él entiende de la sociedad asiática. Dice que Asia es la sociedad del cansancio en su fase terminal. Voy a permitirme leer esto que aquí aparece, ¿vale?, y que son palabras de Byung-Chul Han en ese documental. Dice: los alemanes miran con envidia a Asia cuando los coreanos están en el top del estudio PISA, pero no se dan cuenta de que muchos de sus estudiantes se suicidan porque no pueden soportar la presión para alcanzar los logros. Muchos escolares no duermen más de 6 horas. Les han quitado la infancia. Esta presión permanente por los logros también destruye cualquier amistad y cualquier relación humana. Cuando escuché esto, no pude por menos, inevitablemente se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero se me vinieron dos, no sé cómo llamarle, dos noticias, dos sucesos, dos cuestiones que quiero compartir con vosotros y que tenemos
en la siguiente diapositiva. Por un lado, muchos de vosotros conoceréis la existencia en Japón de lugares donde las personas van a acariciar gatos, su reclamo. Acariciar gatos y escuchar ronroneo puede reducir notablemente el estrés. Mi pregunta, ¿qué nos dice esto de la necesidad de parar y de relacionarnos con el otro? La siguiente cuestión que me vino a la cabeza es la que tenéis en la parte derecha. Ahí aparece, lo que tenéis en realidad es la carátula de una película que se titula Family Romance de Herzog, pero en realidad yo no quiero hacer referencia a la película, aunque os invito absolutamente a verla, ¿vale? La película es una especie de documental que lleva por título Family Romance, que es exactamente así como se llama una empresa que existe realmente en Japón y que además os invito a que la busquéis, que podéis acceder a la página. ¿A qué se dedica esta empresa? Esta empresa se dedica a proporcionar a aquellas personas que así lo contratan, ¿vale? A cambio de dinero, y ellos dicen que se dedican a proporcionarte un familiar, un amigo, un acompañante, una pareja. Así se venden en la propia página web. ¿Qué es Family Romance? Una compañía que le presta un servicio a alguien que está en problemas y que suple ciertas carencias. Soy falso, pero por unas horas realmente voy a ser tu amigo o tu familiar. Aquí no hay tiempo de pararnos más a desarrollar esta idea, pero supongo que todos entenderéis por qué la he traído a colación y, bueno, pues os invito a una reflexión acerca de ello. Dicho esto, solamente me queda hacer dos pequeñas referencias. La primera, acabamos de decir y he repetido a lo largo de esta ponencia, que Byung-Chul Han es absolutamente criticado, ¿no? Por pesimista. Un poco daros cuenta que esto también es muy, nos dice mucho de nuestra sociedad, ¿no? El pesimista, el rollazo, el que nos cuenta, el que no está feliz, ¿no? El que nos cuenta cosas que no queremos escuchar. Bueno, pues algunos han dicho que el pesimismo de Han, llegando a descalificarlo, diciendo bueno, pues que es tal, que no hay escapatoria, que su crítica es vacía. Y yo digo, ¿es verdad que Han no propone nada? ¿Que es simplemente una crítica destructiva? Yo creo que no. Y ahí os pongo algunas de las propuestas que yo entiendo que hace Byung-Chul Han. Byung-Chul Han sostiene que para salir de la sociedad abúlica en la que nos encontramos habría que recuperar varias cosas. Yo os he puesto algunas de las que creo más relevantes. Él nos invita a recuperar el silencio y la pausa como bases fundamentales para construir el pensamiento y el diálogo. Nos insta a recuperar y cultivar las relaciones físicas, la mirada, el contacto, los vínculos. Nos dice que debemos recuperar también el cultivo de la tierra, en el sentido de entrar en contacto con la naturaleza, pero también me recuerda mucho a la metáfora tantas veces utilizada en filosofía de cultivar el propio jardín, ¿no? Dotar de sentido nuestra pequeña parcela de la existencia. Y nos dice también que recuperemos las pequeñas cosas, pero también con los otros. Y para eso es muy importante la dimensión social de los rituales. En ese mismo documental al que antes he hecho referencia, creo que también podemos encontrar una propuesta de Byung-Chul Han. En ese documental, Byung-Chul Han va a hacer referencia a esta maravillosa obra de juventud, ¿no? O sea, que muchos de nosotros lo habremos leído en la juventud, en la infancia casi, ¿no? Esa obra de Mijael Ende, escrita en 1973, ¿no? Pues yo creo que Byung-Chul Han nos invita a que con ella hagamos una propuesta constructiva. ¿Quién es Momo? Supongo que casi todos vosotros lo habéis leído, ¿no? Pero Momo es una niña, que es la protagonista de la obra, que tiene aquello que nuestra sociedad necesita, tiempo. La obra comienza con una caracterización, primero física y luego psicológica, de Momo, en la que lo más importante que se nos dice de ella es que Momo lo que sabía hacer como nadie era escuchar. Y también se nos dice
Algunas cosas necesitan tiempo y eso era justamente la única riqueza que Momo poseía. Y de eso nos advierte Byung-Chul Han en su obra No Cosas, de donde extraigo para terminar este texto que, aunque un poco largo, me permito leer por su belleza y por su profundidad. Dice así: hoy las prácticas que requieren un tiempo considerable están en trance de desaparecer. También la verdad requiere mucho tiempo. Donde una verdad ahuyenta a otra, no tenemos tiempo para la verdad. La confianza, las promesas, la responsabilidad también son prácticas que requieren tiempo. Todo lo que estabiliza la vida humana requiere tiempo. La fidelidad, el compromiso y las obligaciones son prácticas asimismo que requieren mucho tiempo. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos una gran cantidad de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. Yo, simplemente para terminar, y como supongo que muchos de vosotros habéis leído esta obra y sabéis quiénes son los hombres de gris, ¿no? Los hombres de gris son los que quieren arrebatarle a Momo y a todos sus amigos el tiempo, porque el único tiempo que tiene sentido es el tiempo en el que estamos produciendo, es el tiempo en el que estamos rindiendo y estamos sacando un beneficio económico. Para terminar, como digo, mi humilde propuesta es que no dejemos que los hombres grises nos arrebaten el tiempo. Y con esto pongo punto y final y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Carolina por este recorrido en la obra y el pensamiento de Byung-Chul Han. Aquí en el chat hay aplausos. En fin, hemos tenido unos tantos seguidores en YouTube, en Facebook y en Twitch, donde hemos estado emitiendo. Y bueno, pues ha sido un recorrido muy interesante que nos trae a colación toda esta reflexión sobre dónde estamos derivando y también pues hace pensar Byung-Chul Han en ese punto bisagra que tiene él de traerte el mundo oriental, ¿no? A Occidente y a su vez pensar como un occidental el mundo oriental, ¿no? Bueno, yo quería abrir un turno de preguntas. Ya he puesto en los canales en directo a ver si hay alguna pregunta por chat. De momento nadie está preguntando nada. No sé si aquí en el chat o en la sala hay alguien que quiera preguntar algo. De que Sergi tenía la mano levantada. Te tendrás que quitar el... Bueno, tenía la mano levantada porque ha sido una equivocación, ¿eh? Ya había levantado la mano, pero luego la he bajado, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, Carolina, sobre todo felicitarte porque es verdad que ha sido un recorrido tremendamente interesante por la obra de Byung-Chul Han. Sí que es verdad que ha habido algunas cosas así que me han dejado un poco intranquilo, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho lo que has dicho, la crítica que le hacen a Byung-Chul Han de que es un pesimista, ¿no? Y es decir, parece que la crítica es sobre el mensajero, ¿no? Pero no sobre la causa que provoca el que él tenga que hacer esa reflexión. Parece que lo malo es Byung-Chul Han y no todo lo que ha provocado ese tipo de reflexiones. Esa cosa por una parte. Y otra de las cuestiones también que se me han ido ocurriendo, también que me preocupan como docente, como tú has dicho antes, es cuando has hablado de lo de el hecho de tener que estar siempre divirtiendo, ¿no? Y claro, es un poco esa idea de que ahora parece que ese discurso ha calado incluso entre los propios alumnos, ¿no? Es decir, creo que no vienen al instituto, muchas veces hay algunos que ya no vienen al instituto a aprender, ¿no? O a que tú les puedas enseñar algo o que les puedas transmitir algo, sino que vienen a que tú les diviertas, ¿no? Entonces, esa crítica, cuando tú tienes confianza con ellos, te la hacen mucho, ¿no? Es decir, no, es que, claro, las clases no son nada divertidas, ¿no?
como si esto del conocimiento a veces no exigiera también una cierta disciplina, un cierto rigor, un cierto estar a solas contigo mismo, y que no todo es diversión en esta vida, ¿no? No sé, era un poco esa idea de que creo que hasta qué punto nuestro propio alumnado no se ha tragado esa idea de que hay que divertirse siempre hasta morir, ¿no? Y por eso... ¿Puedo contestar? Yo diría más, Sergi, y bueno, pues nada, yo ya asumo también que me pongan la etiqueta esta de pesimista también, ¿no? Pero yo creía que cuando has dicho que ha calado entre los propios, creía que ibas a decir profesores, porque entre los propios alumnos no me cabe la menor duda. Claro, ellos inevitablemente, pues es hasta ciertamente entendible, ¿no? Venga, pues vamos a pasárnoslo bien, pero me parece que es mucho más tremendo, ¿no? La idea de que realmente entre los profesores, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Que cuántos cursos se hacen para profesores acerca de enseña jugando, ¿no? Yo creo que, como siempre, aquí la cuestión está también en la balanza, ¿no? Es decir, no se trata de que tenga que ser todo tremendamente horrible. Es que esa no es la cuestión. La cuestión es el mensaje que hay detrás de eso. Esa crítica absoluta a la cultura del esfuerzo, unida también con una cosa muy importante que tú has dicho, que es lo de estar uno a solas consigo mismo y pensar y dedicar un tiempo a las cosas que merecen la pena. Porque muchas veces no nos atrae a ellos, a nosotros, las cosas en un primer momento porque necesitamos dedicarle un poquito de tiempo para que las cosas te enganchen. Pero luego yo diría una cosa muy curiosa. Lo digo muchas veces, ¿no? Cuando hablo, bueno, pues con la gente con la que me rodeo acerca de esto, de la crítica también a la cultura del esfuerzo. Es muy curioso. La cultura del esfuerzo es algo que hay que rechazar en todos los sitios, menos en uno. Menos en uno. La cultura del esfuerzo, sin embargo, nos la venden por todos lados cuando estamos hablando, por ejemplo, de jugar al fútbol, de ir al gimnasio, ¿vale? Ahí, además, te lo ponen en grande, en letras grandes, ¿no? No hay sin sufrimiento, no hay superación, no hay... Entonces, ahí sí, ahí ha calado todo esto, ¿no? Y la gente es capaz de dejarse la piel en conseguir ciertas cuestiones que tienen que ver también con su cuerpo. Pero, sin embargo, no en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, podríamos decir, que es un ámbito que requiere de mucho más tiempo, de mucho más silencio, de un espacio mucho más pausado, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que me preocupa, porque además sería un poco como cuando Aristóteles habla de la felicidad, ¿no? O sea, no se trata de que realmente la estemos persiguiendo, sino que si hacemos otras cosas, luego ella vendrá. Pues es que yo creo que aquí realmente, si le diéramos tiempo, o sea, el juego, ¿no? El divertimento, te iba a decir, no me gusta utilizar esa palabra porque parece que estamos escapando como de la propia existencia, pero luego nos daremos cuenta de que es divertido. Quiero decir, yo me lo paso absolutamente pipa, ¿no? Cuando estoy leyendo un libro que realmente ha conseguido captarme y estoy ahí. Pero si lo que estoy pretendiendo continuamente es que tengo que estar continuamente levantándome, agachándome, escuchando 800 cosas a la vez, no perdamos de vista también la sobreestimulación a la que los chicos están continuamente atendiendo con toda la vida de la digitalización y de las pantallas, ¿no? Por eso yo también he intentado mostrar que está absolutamente todo relacionado, ¿no? Que una de las críticas que se le hace a Byung-Chul Han también es que otra vez está hablando sobre lo mismo y sobre lo mismo. Es que todo es lo mismo, pero dependiendo de dónde pongas el acento, ¿no? Bueno, esa es la cuestión. Y luego, pues, en la crítica, lo primero que decías de Byung-Chul Han y la crítica, ya te digo, puedes encontrar miles de cosas, o sea, se ha criticado hasta su aspecto físico, de todo, ¿no? Y realmente yo pondría mucho el acento en el que eso de ser filósofo, pero a la vez ser peculiar y así interesante y vender tanto, eso a la gente no le gusta. Y creo que realmente, bueno, pues es pesimista. Está siendo, yo creo, ¿no? Haciendo una crítica
que es absolutamente necesaria para que podamos entender el mundo en el que vivimos. Vale, Carolina, te leo aquí una intervención del chat de Facebook de Javier Fernández Valero. Dice, fantástica exposición de un autor cuyo conocimiento es necesario hoy día. Muchas gracias, Carolina. Casualmente, en la Olimpiada Filosófica de Murcia, hemos elegido un fragmento de Han como base para la categoría de disertación. Recordemos, además, de que el tema de la Olimpiada a nivel nacional es el ocio, justo en las antípodas de esa sociedad del rendimiento. Saludos. No sé si quieres decirle algo. Pues nada, que bien, que no lo sabía, que me hubiera gustado, pero lo buscaré para saber cuál es el texto de Han que han elegido. Me parece muy interesante. Así que nada, has dicho de Murcia, ¿no? Sí, bueno, lo han elegido aquí en Murcia, parece ser, pero bueno, el tema de la Olimpiada Y el tema de Filosófica la a nivel Olimpiada nacional es el Nacional sabía ocio. que era el ocio. Era por Mm. saber cuál era el texto ese también de Bien Chula. Y muchas gracias. Pues a lo mejor él, si se anima, nos lo puede desvelar ahí en el chat. Pues nada, yo quería, curiosamente, quería hacer una incidencia, a ver qué te parece, porque claro, cuando has puesto la... A ver, esto es sobre todo a colación también de lo que hablabais, Sergi, y tú ahora mismo. La cuestión es que parece ser como que la cultura del esfuerzo, ¿no? Estábamos defendiendo un poco, no está de moda, digámoslo así, salvo en algunas de las cuestiones como los ámbitos que tienen que ver con el deportivo, el cultivo del cuerpo, bueno, en fin, la venta del cuerpo al público, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo, también a colación de lo que has sacado ahí de los bares estos japoneses de acariciar a gatos, y perdona ya, sigo mi línea del afán eh, y la pasión de Japón, pues claro, si cogemos las sociedades asiáticas, estoy hablando de extremo de Asia Oriental, ¿no? De Asia Central o de el Oriente Próximo, ¿no? Claro, ahí no se desdeña para nada la cultura del esfuerzo. De hecho, todo lo contrario, es la cultura del esfuerzo la que está en el centro de la actuación humana. Sin embargo, esa cultura del esfuerzo parece ser, ¿no? En lo que dice Han, o lo que he entendido yo que dice Han a través de tus palabras, parece ser que esa cultura del esfuerzo, bueno, parece ser que las sociedades asiáticas, digámoslo así, están tan alejadas de, digamos, de esa conexión con el cuerpo, con lo emocional, con los sentimientos, que necesitan tener pues gatos que acariciar para calmar el estrés, que necesitan, bueno, tener esas figuras que hagan de familiares, de amigos, o de lo que ellos necesitarían de un familiar, un amigo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el equilibrio? Tú, además que has estudiado psicología, o cómo podemos solucionar esta dicotomía, porque en realidad nosotros somos más disfrutones, digámoslo así, y menos cultivadores del esfuerzo, por decirlo de así, de lo que hemos entendido y se ha traducido de esta conversación. Y claro, si nos vamos al extremo, pues a lo mejor tenemos que estamos totalmente desconectados de nuestra naturaleza, ¿no? ¿Cuál es nuestra naturaleza, si puedo llamar? ¿Cuál es la naturaleza humana en este caso? ¿O hay una naturaleza oriental, una occidental? ¿O qué pasa? Bueno, ahí te lo dejo. Bueno, que sepas que me has hecho 150 preguntas en una. Entonces, primero hay cosas que no tengo absolutamente ni idea. Quiero decir, madre mía, tú eres mucho más conocedora que yo de las sociedades asiáticas. Yo no me puedo meter por ahí porque no lo conozco, ¿vale? Pero sí que creo que tus preguntas reflejan algo que me parecería interesante señalar. Bueno, claro, para entendernos estamos utilizando conceptos, ¿no? Y al final siempre los conceptos también, depende de cómo los utilicemos, nos estamos refiriendo a una cosa o a otra. Claro, fíjate que en principio podría entenderse de esa manera, ¿no? Hemos estado criticando la sociedad del rendimiento y ahora lo que me dices es que tengo que cultivar el esfuerzo. Sí, porque porque no son cosas que se contrapongan. Quiero decir, yo creo que la cuestión está en cómo lo entendamos. O sea, cuando hablamos de la sociedad del rendimiento, esa sociedad del rendimiento solamente es un rendimiento que tiene que ver
con la producción capitalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es algo que tiene que ver con el venderse continuamente. Sin embargo, cuando hablamos de cultura del esfuerzo, cuando Hand está criticando que hemos desechado la cultura del esfuerzo, yo creo que él se está refiriendo a dos cosas. Por un lado, que lo que se contrapone a la cultura del esfuerzo era esa ludificación que decíamos, que yo creo que la cuestión está en entenderlo. Ya Pascal, fijaos, ¿no? En el siglo XVI, o sea, realmente ya Pascal estaba hablando de algo que a mí me recuerda muchísimo a la ludificación, que es el divertimento. ¿Y eso qué es? O sea, es como una necesidad de estar todo el rato entretenido, porque en realidad no soporto ni el mundo en el que vivo, ni soporto el estar en silencio y meterme dentro de mí para conocerme, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si me explico. Para mí sería algo así como la gente cuando llega a casa y pone la televisión o pone rápidamente, pues yo qué sé, la radio, ¿no? Ya me he quedado obsoleta, creo que la gente no escucha la radio, pero bueno, pone algo, el canal de YouTube de tal, para que me estén hablando, porque lo que no quiero es quedarme a solas conmigo mismo, ¿no? Tengo que entretenerme, esa sería la cuestión. Y entonces, por un lado, yo creo que Hand lo que está criticando eso y lo que está diciendo es justamente que hay una cultura del esfuerzo que no tiene que ver con el rendimiento entendido en el sentido de producción, sino que realmente esa cultura del esfuerzo tiene que ver con esforzarnos para conseguir las cosas verdaderamente importantes. Incluso dentro de esa cultura del esfuerzo podríamos entender de alguna manera las relaciones incluso con el otro, que requieren tiempo y esfuerzo y escucha y requieren un tiempo. O esa cultura del esfuerzo que tiene que ver justamente con que sea capaz de dedicar un tiempo para ir a la profundidad de las cosas y no solamente abarcar mucho en la superficialidad, ¿no? Entonces, bueno, entiendo de alguna manera que a eso es a lo que él se está refiriendo y lo que él está criticando. En el documental al que he hecho referencia es muy, muy crítico, fíjate lo que hemos dicho, ¿no? O sea, él dice que Asia es exactamente como lo dice, es el punto, lo dice, esperad un momento que lo busque, es la sociedad del cansancio en su fase terminal. En su fase terminal, fíjate lo que está diciendo, ¿no? Y justamente está criticando todo eso en el sentido de ¿qué? En el sentido de estar absolutamente obsesionados con el rendimiento, con la producción, con sacar lo máximo de nosotros mismos, pero lo máximo en ese sentido que estábamos diciendo, lo máximo en el sentido de que tengo que llegar a ser la persona absolutamente exitosa, con que tengo que llegar a producir mucho, y sin embargo, ¿qué ocurre ahí con todo lo que tiene que ver con los vínculos humanos, por ejemplo? Yo hasta ahí puedo leer porque te decía que efectivamente de la sociedad asiática sabes tú mucho más que yo en otros sentidos, ¿no? Pero me parecía interesante señalar que Hand diga esto de la sociedad asiática y que por otro lado, bueno, pues me vinieron rápidamente esas dos cuestiones a la cabeza, que la de Family Romance ya me parece que es una cosa tremendísima, ¿no? O sea, voy a ser tu amigo durante un tiempo. Claro, se puede prostituir más la palabra amistad, ¿no? Porque podríamos entender que desde luego justamente es un amigo lo que nunca se compra, ¿no? Bueno, esa Bueno, sería mi sí, contestación. pues quizás a lo mejor podríamos hacer un poco más en algunas interpretaciones, no lo sé, de relativismo cultural, ¿no? Porque a lo mejor también hay que considerar los factores, no lo sé, ¿eh? Yo esto es un pensamiento culturales de cómo se relaciona cada persona con el otro. Muchas veces tampoco es una cuestión universal o universalizable, sino que depende de la cultura, pues la forma de relacionarse es de una manera u otra. Y entonces, claro, pues no lo sé, a lo mejor en todo caso requiere tiempo. Mira, tienes Tiempo, aquí la tiempo. respuesta de Javier Fernández Valero en el chat de Facebook de la transmisión en directo. Dice que el fragmento pertenece a la sociedad del cansancio cuando habla de la hiperatención versus el aburrimiento como fuente de inspiración. Se cita además a Walter Benjamin y se puede ver el fragmento en el blog de la Olimpiada de Murcia. Pues eso, Muy bien. pues Muchas si gracias. hay alguna curiosidad. Por Bueno, el chat no hay ninguna pregunta más. sí, Tenemos aquí pero una... aquí
Él persona ahí, aplaudiendo y que sí, tiene la mano levantada, Raquel. No sé si se Sí, puede. hola, ¿me Ajá, oís? sí. sí, sí. Sí, Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por la exposición, me ha encantado. Y nada, te quería lanzar una pregunta, no sé si es oportuna, porque creo que ya has respondido parte, pero a mí me hace, o sea, mientras que escuchaba tu exposición, me venía a la cabeza todo el rato la obra de Bataille, que justamente hace como una alusión al juego como la manera de evadir o de superar el propio trabajo y el propio, o sea, evidentemente Bataille no habla del capitalismo, habla más de las sociedades como paleolíticas, pero como un modo de superación del propio obrar y como realmente hasta un componente divino en el propio juego. Y sin embargo, Bong Joon-ho, creo que se dice así, no sé cómo se pronuncia, como que lo critica o lo... Pero claro, he entendido también con la exposición que has hecho con la respuesta que no critica el juego per se, critica la ludificación del juego o el juego prostituido, digamos, en eso. ese sentido. Entonces, pues nada, esa era mi intervención. Muchísimas gracias de nuevo por la exposición, me ha encantado. Muchas gracias a ti y exactamente, yo creo que esa es la cuestión, ¿no, Raquel? O sea, el juego, no estamos criticando ni muchísimo menos el juego en sí mismo, ¿no? O sea, el juego, esa cosa tan absolutamente inocente y tan y que en absoluto lo que quiere es nada que tenga que ver con el rendimiento ni nada de esto, como vemos en los niños, ¿no? Estamos criticando la ludificación de la existencia. Es decir, ese además estar escapando en esa sociedad del cansancio, en esa sociedad en la que tenemos que rendir, en esa sociedad en la que estamos absolutamente autoexigidos y que además no nos permite de ninguna de las maneras tampoco ir al foco de la cuestión para ver cuáles son las causas de eso e intentar luchar contra ello, sino que lo único que me queda es cuando tengo un segundo también, ¿no? Lo único que quiero hacer es evadirme, es divertirme, porque no puedo realmente con el peso de la existencia y de la sociedad esta de las prisas, ¿no? Yo creo que por ahí va la cuestión. Gracias, Raquel. Genial, sí, sí, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Raquel por tu intervención y yo creo que, a ver, voy a hacer un pequeño repaso de intervenciones en chat, bueno, en YouTube no se puede intervenir, en Facebook no tenemos ninguna intervención más, en Twitch tampoco. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con la conferencia de Lucia Carolina Fernández Jiménez. Felicidades, muchas gracias. Un placer escucharte una vez más. Me voy a hacer un abono a tu conferencia. Y nada, decirles que ha sido un placer. Gracias por su paciencia con los pequeños fallos técnicos que hemos tenido al principio en la transmisión, sobre todo en directo en Facebook. Y bueno, pues sepan que este es el inicio de un proyecto largo que se hizo recientemente, que a largo plazo, quiero decir, que es la Sociedad de Filosofía en Abierto. Nos tienen en redes, en Facebook, tanto perfil como página, en Instagram, en TikTok, en Twitch, bueno, el perfil de YouTube, en Instagram, ya lo he dicho. Pues por si quieren seguirnos, vamos haciendo ahí, pues poniendo las cosas que sabemos hacer, que es filosofía y las cosas que amamos, ¿no? Carolina y yo somos dos representantes de este amor a la sabiduría. Y con esto decirles también que, bueno, pueden buscar la web de la Sociedad de Filosofía en Abierto. Hemos comenzado a publicar una colección de libros sobre filósofas y nuestra intención es que esta colección vaya para largo. El primer libro que se ha publicado es Hildegard von Bingen, una filósofa medieval bueno, pues alemana, y cuya autora es Nuria Sánchez Planelles, y que bueno, recientemente salió el 1 de septiembre y que contiene materiales también para quienes seáis estudiantes de filosofía en el aula, sobre todo en bachillerato o primeros años de universidad, pues para poder trabajar con vuestros alumnos y sobre todo transmitir un poco esos lugares de la filosofía que no son tratados habitualmente por el canon occidental y que poco a poco nosotros desde la Sociedad de Filosofía y en Abierto iremos sacando a la luz. Sin más, la semana próxima tenemos otra cita a las 17 horas española, también en directo por Facebook, por Twitch y por Twitter.
Y bueno, pues con el enlace a la reunión para quienes podáis conectaros y no os dé problemas. En esta ocasión hablaré yo sobre la ética samurái. Un tema que enlazará un poco con esta cuestión que ha tratado Carolina, ¿no? De la filosofía oriental, yéndonos hacia Asia. Y bueno, pues les esperamos. Un placer y muy felices de compartir estos momentos filosóficos con ustedes. Hasta la próxima. Carolina, Hasta gracias. la próxima. Hasta luego.